tuya. Así es, Lau, y bueno, y es momento, como siempre todos los lunes, de saludar a Federico Montero. Hola Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están hoy? Muy bien, Fede. La verdad que, bueno, queríamos no poder tener este segmento del Observatorio del Sur Sí. Global hoy más que nunca. Bueno, sabemos que todas las semanas siempre tenemos novedades respecto de lo que sucede a nivel global, pero en las últimas horas hemos conocido, ¿no?, la noticia de la muerte del presidente de Irán, ¿no? Bueno, en un contexto también de que nos fuimos enterando con el correr de las horas del accidente que ha tenido y después del fallecimiento, obviamente, Ujú. que también con información que queríamos tener, obviamente oficial, porque se decía, ¿no?, a nivel mundial, y se conocían diferentes novedades, pero bueno, la información oficial es esa, Fede. Sí, efectivamente, bueno, una noticia que comenzó a conocerse en la noche de ayer, primero con la situación de el que se había estrellado el Sí. helicóptero en el que viajaba el presidente iraní, Ujú. Ebrahim Raisi, junto con su ministro de Sí. Relaciones Exteriores y otras miembros del gabinete. Ujú. Había expectativa primero en una búsqueda que se desplegó por una zona boscosa donde Sí. fue el accidente y luego en la madrugada de hoy se confirmó efectivamente la muerte del presidente de Irán. Es una noticia que obviamente tiene un contexto político y geopolítico de alta tensión que venía viviendo en Medio Oriente y ahora se dispara, por un lado, todo lo que es el procedimiento de sucesión presidencial. En Irán se han declarado 5 días de luto. Hay que recordar, Irán tiene una estructura de gobierno que es una república teocrática liderada por el líder religioso Ali Khamenei, quien es el líder supremo de Irán. Fue él quien comunicó formalmente el deceso del presidente Raisi. Fue electo en 2021. Se abre una cierta incertidumbre política. Lo va a reemplazar en lo inmediato quien fuera el viceministro de Relaciones Exteriores, es decir, el vicecanciller, que además también tenía a su cargo la negociación por el programa nuclear iraní. Ali Bagheri Kani fue quien sucederá en lo inmediato a Raisi, y ahora se abre todo un proceso de sucesión electoral que aproximadamente, según establece las leyes de Irán, va a durar 50 días para la elección de un nuevo presidente en Irán. Una noticia, como bien decíamos, ¿no? También con el conflicto en foco de lo que está sucediendo en Israel con Claro. Gaza. Digo, ha estado participando el presidente iraní también de distintos actos que tienen que ver con declaraciones, ¿no? En favor de Palestina y de la causa palestina, ¿no, Fede? Sí, bueno, hay que recordar, Irán venía de tener en las últimas semanas Sí. un intercambio directo de ataques con Israel. Recordemos, primero Israel había atacado la embajada iraní en Damasco, lo cual fue devuelto con una represalia por parte de Irán con un ataque aéreo con misiles sobre el territorio de Israel, que mayormente fueron interceptados por los sistemas de defensa de Israel, en un contexto donde el conflicto en Medio Oriente había comenzado a volver a escalarse en el marco de lo que es la ofensiva del ejército israelí sobre la franja de Gaza, que no se ha detenido y lleva más de 35.000 civiles muertos, como respuesta a su vez de lo que fue el ataque de Hamas el 7 de octubre. En ese contexto Sí. de muchas tensiones y de un conflicto bélico abierto, es que sucede esta noticia y por lo que se ve por ahora no habría grandes cambios en cuanto a la orientación política de la política exterior de Irán, independientemente de quién resulte electo para suceder de manera definitiva a Raisi. Ha habido declaraciones, primero de los países que más cercanos están en términos geopolíticos a Irán, como son Rusia y China. El presidente ruso, Vladimir Putin, rindió homenaje a quien consideró un político notable y verdadero amigo de Rusia, en referencia
a la muerte de Raisi. Y por otra parte, el presidente chino también, Xi Jinping, calificó el hecho como una gran pérdida del pueblo iraní. También ha habido repercusiones en otros países del Medio Oriente, como por ejemplo el Líbano, bueno, Cuba también ha declarado su solidaridad. Se ve también ahí los alineamientos Claro. geopolíticos se trasladan también en el marco de esta noticia del fallecimiento del presidente iraní. Bueno, vos mencionabas, ¿no? A Rusia, Vladimir Putin, y también a China, a Xi Jinping, y han tenido estos dos países justamente una reunión para fortalecer, ¿no?, su cooperación en un momento clave también del enfrentamiento, que si se quiere, de Rusia ante Ucrania. Putin viajó a China justamente para tener esta cooperación estratégica entre ambas naciones. Bueno, efectivamente, es una de las noticias de la semana anterior, el viaje de Putin a China. eh, Básicamente tiene que ver con el creciente giro hacia el este, que lo venimos conversando, Sí. de Rusia tras la crisis con Ucrania. Comienza a entrelazar su economía de manera mucho más fuerte y mucho más persistente con China, reemplazando, por ejemplo, las exportaciones de petróleo y gas que Rusia realizaba a Europa, comienza a realizarlas a China. Incluso se habla de la posibilidad de una nueva obra de infraestructura, un gasoducto que permita duplicar o triplicar la cantidad de gas que pueda vender Rusia a China. Eso en el contexto de la guerra comercial ¿Quién? entre China y Estados Unidos, la misma semana donde se dio a conocer que Estados Unidos duplica las barreras proteccionistas para el ingreso de bienes industriales chinos en Estados Unidos. Ese es un dato muy importante también a considerar, porque aumenta a 100% los aranceles de importación de estos bienes industriales con el objetivo de proteger la industria norteamericana. Así es, ¿no? Se quiere también, es bastante, digo, una política de un demócrata. Quizás Claro. uno piensa en el proteccionismo más como una política de los republicanos, pero en esta ocasión también tiene mucho que ver las elecciones, ¿no?, próximas en Estados Unidos. Sí, así es. Digamos, ahí se cae un poquito esta idea de que por ahí uno tiende a estar asociado de que los países del capitalismo central abogan por el libre comercio y la Exacto. apertura económica. Eso puede ser un diagnóstico que hacen para que otros países lo hagan, pero Ujú. ellos en sus países tienen muy en claro que en este contexto particular de crisis internacional, la necesidad de proteger las industrias es un elemento clave en dos dimensiones. Por un lado, en términos de la producción de ciertos bienes estratégicos. Estamos hablando de que Estados Unidos, desde la gestión demócrata, viene impulsando un conjunto de políticas que de manera directa o indirecta protegen las industrias que ellos consideran estratégicas. Por ejemplo, Sí. la producción de chips para los conductores que hacen a todo lo que es el mundo de la electrónica, la producción de acero, todo lo que tiene que ver con la industria automotriz también, en particular la industria automotriz vinculada con la transición energética, ¿no? Estamos hablando de los autos que funcionan con energía eléctrica, porque China en eso tiene un desarrollo muy importante. Entonces, por un lado, es proteger lo que consideran industrias estratégicas para la propia seguridad del país y por otro lado, proteger las fuentes de trabajo, porque hay una crisis también Sí. en las economías centrales y proteger la industria también representa la posibilidad de proteger las fuentes de trabajo en un año que bien vos decís se van a dirimir las elecciones el Mm. 4 de noviembre próximo y donde el electorado industrial, muy golpeado por los efectos de la crisis económica dentro de Estados Unidos, va a ser una de las claves para que definan si va a continuar Biden un mandato más o va a Mm. volver Donald Trump. Así es. Y para ir cerrando este segmento, Fede, claramente la noticia de estos días tiene Sí. que ver, y de estas últimas horas, ¿no? Con el conflicto de Argentina, si se quiere, con España, a raíz del discurso de Javier Milei en este evento de la ultraderecha que se juntó en Madrid,
y claramente el discurso de Milei atacando a la esposa del presidente Pedro Sánchez ha sido, ¿no? Se ha reflejado en todos los medios e incluso, Redes ¿no? sociales Redes sociales y también. en la cuestión diplomática entre ambos Sí. países. Bueno, efectivamente el presidente se desplazó a España para participar de una cumbre política de lo que se llama la nueva derecha o la derecha alternativa a nivel internacional, que reúne a distintas expresiones políticas. Ujú. Algunas son más nacionalistas, otras son más liberales, otras tienen vínculos históricos con el fascismo. Lo que todas tienen en común es su oposición en Europa a las fuerzas de la izquierda y centroizquierda, que casualmente o no casualmente son las que hoy gobiernan España con Pedro Sánchez a la cabeza. En el marco de un discurso del presidente Milei que reafirmó los temas que conocemos siempre, ¿no? Su ataque Sí. a los derechos de las diversidades, su ataque a la presencia estatal, su reivindicación del capitalismo de libre empresa. En ese contexto, acusó a la esposa de Pedro Sánchez, la nombró como corrupta, en referencia al escándalo que había sucedido un par de semanas atrás, que comentamos también Sí. en esta columna, y eso mereció la respuesta de las autoridades españolas pidiendo que Milei se retracte. A su vez, la respuesta del gobierno argentino fue que no se va a retractar. En suma, un altercado diplomático Sí. que no suma mucho en realidad a las relaciones externas de la Argentina, y que muchos consideran que en realidad a través de la generación de este tipo de escándalos en la opinión pública, Javier Milei lo que busca es ocultar las enormes dificultades y la crisis económica que está atravesando nuestro país. De hecho, la tapa de El País, el principal diario de España, tiene esto como título. Dice que Milei lleva adelante una especie de provocación para ocultar las dificultades y la crisis económica que no puede exhibir como triunfo la gestión económica en la Argentina. Sí, claro. Además, FS se nota también la cantidad de viajes internacionales que tiene el presidente y en ninguna de ellas se reúne con ningún mandatario, ¿no? Son Con ninguna a través de autoridad, claro. conferencias, a través de algunos eventos independientes que nada tiene que ver con la representación argentina en el mundo. No, efectivamente, lo que está llevando adelante Milei con estos viajes es una especie de instalación de su ideario en el concierto internacional, reforzando una red de líderes políticos que tienen este ideario en común, que es el ataque a los conceptos de la justicia social, el ataque a la presencia del Estado en la economía como regulador social, la búsqueda de producir beneficios para los grandes empresarios a través de la liberación total de todos los factores de la economía. Y esa es, digamos, la política exterior de Milei se caracteriza por eso, por instalar a Milei como figura de la nueva derecha internacional y no por buscar oportunidades de negocios o beneficios en términos institucionales para el país. Exacto, la verdad que muy importante, bueno, conocer todas las novedades, ahí fuimos enlazándolas a Sí. todas las noticias de estos últimos días, ¿no? Pero recuerden también ustedes pueden ingresar a observatoriodelsurglobal.com y enterarse también de estos panoramas globales. Fede, como siempre, muchas gracias por estar ahí con nosotros en 87.9. A ustedes, nos vemos la semana que viene. Ahí pasaba Federico Montero y esto fue... Esto fue entonces esta columna Sí. justamente de Observatorio Global acá en el Magazine Cerca Tuyo.